Buenas tardes, hoy nos encontramos con la profesora Catherine Pereira. Ella es decana de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana. Catherine, bienvenida a Más Colombia. Muchas gracias, María Angélica, por la invitación. Bueno, y vamos a hablar de un tema que nos tiene como a todos en ascuas, como se dice, y es el movimiento del dólar. La tasa representativa del mercado ha tenido un comportamiento llamativo en el último año. El 26 de abril de 2022 no alcanzaba los 4.000 pesos y a finales del año pasado tocó la barrera de los 5.000. Ahora está abajito de los 4.400. A nivel internacional, ¿qué factores suelen incidir en el precio del dólar y cuáles de ellos han jugado el papel más preponderante en el comportamiento reciente en la tasa de cambio? Efectivamente, como mencionas, el peso se ha devaluado 14% el último año. En general, lo que afecta el valor de la moneda, el valor del peso y de cualquier moneda en el mundo es la oferta y la demanda por la misma. ¿Qué afecta la oferta y la demanda? La información económica y financiera disponible hace que un país sea más atractivo, una moneda tenga una mayor demanda o un mayor interés. Lo mismo los precios. ¿Por qué los precios? Porque afectan en el corto plazo la inflación, los recursos que tengo que convertir de una moneda a otra para pagar bienes y servicios. Por otro lado, decisiones de largo plazo, como por ejemplo, si un país tiene como meta ser más competitivo, el ser más competitivo es poder producir de una forma más costo eficiente. Y si eso es así, el precio de los bienes cae. O sea, me vuelvo más competitivo en el tiempo, mi moneda gana valor porque la inflación tiende a ser un poco más baja. La tasa de interés, por otro lado, el dinero compite por rentabilidad en todo el mundo. El dinero se mueve en tiempo real en un mercado y otro, y en ese sentido, si el dinero puede ganar una rentabilidad mayor en otro país, pues simplemente se vende una moneda, se compra otra, y eso afecta al mercado y su tasa. El otro tema muy importante para el caso colombiano, que estoy segura que más adelante alguna pregunta habrá sobre esto, es el tema de la especulación y el riesgo. O sea, siempre hay alguien que puede ganar en los mercados con base en información que está rodando, pero sobre todo la percepción de riesgo, es decir, qué tanto de la situación que vemos hoy tiende a ser parecida en el futuro. Los seres humanos siempre hacemos ese cálculo de, y lo que estoy viviendo hoy va a ser parecido a lo que estoy viviendo más adelante, y los mercados de alguna manera recogen esa percepción. Y por otro lado, hay monedas que son fuertes y todo el mundo las quiere. Estados Unidos es la mayor economía del mundo, es una moneda refugio el dólar, y en ese sentido, pues muchos la quieren para resguardarse el riesgo. Por otro lado está la deuda de los estados, y es la deuda muchas veces está en dólares, entonces tengo que utilizar muchos de mis recursos, por ejemplo, en pesos colombianos, para pagar deudas expresadas en dólares. Entonces, todo esto mueve los mercados. Ahora entremos un poco a la situación nacional. ¿Cuáles son los factores que inciden en esta situación de movimiento del precio del dólar? Pues yo creo que en Colombia hay dos cosas muy fundamentales en este momento, y básicamente es el tema de tasas de interés. Las tasas de interés en muchas partes del mundo han subido. ¿Por qué? Porque después del COVID, mucha gente en el gasto de las familias postergó decisiones inmediatamente después del COVID. Cuando las personas empezamos a interactuar más, hubo una mayor tendencia al gasto. Eso quiere decir que hay un mayor interés en actividades y transacciones económicas, y eso produjo un efecto post-COVID en la mayoría de los países de inflación. Y una forma de frenar eso es decirle a la gente, la plata vale más, le va a costar más, postergue su decisión de compra. Entonces, el primer punto es que las tasas de interés en términos generales ha estado más alta en muchas partes del mundo, y particularmente en Estados Unidos, que es un gran socio comercial nuestro, pero además la economía más grande del mundo, que jalona una gran parte del comercio mundial. Por otro lado, con un nuevo gobierno que se instaló en agosto en Colombia, ha habido una mayor percepción de riesgo, en particular alrededor de los proyectos que propone el gobierno. Entonces, esas dos cosas han sido fundamentales en la tasa de cambio. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, envió este mensaje a los mercados el 18 de octubre del año pasado, y abro comillas.
Vamos a tener una política macroeconómica responsable, vamos a cumplir la regla fiscal, no va a haber control de cambio, vamos a diversificar exportaciones, cierro comillas. Luego de un periodo de más de 4 meses en el que el peso colombiano comenzó a devaluarse rápidamente frente al dólar estadounidense, ¿cómo puede leerse este mensaje? Pues una pregunta muy relevante porque las declaraciones del ministro Campo son muy consistentes con una política ortodoxa a nivel económico, que es lo que ha caracterizado a Colombia durante décadas, y realmente Colombia tiene una magnífica reputación en el mundo por ser un país muy juicioso en materia económica. No obstante, un poco lo que uno ve entre la fecha de la declaración del ministro y ahorita son varias cosas. Que si bien en materia económica, y eso se ve en la reforma tributaria, ha habido un mayor consenso sobre el efecto de algunas medidas y qué tan deseables son, pues no ha sido así en otros sectores, por ejemplo en la minería o ahorita con la reforma que se ha ventilado alrededor del trabajo, alrededor también de la exploración o no en términos energéticos. Realmente las decisiones políticas alrededor de esto en los últimos meses ha hecho que mucha gente se cuestione que si bien se trabajó muy positivamente alrededor de este marco que establecía el ministro Campo, pues realmente la percepción es que hay de pronto una postura un poco más ideológica en algunas áreas, más que capacidad de gestión. Y yo creo que esa asimetría entre la discusión y lo que se está gestionando hace que ese mensaje pueda leerse como aplicable en algunos casos, pero no tanto en otros. El Gobierno Nacional ha liderado varias reformas desde que Gustavo Petro asumió la presidencia en agosto de 2022. La reforma tributaria, que fue ya aprobada, la reforma de la salud, que se ve enredada en el Congreso, el Plan Nacional de Desarrollo, que está siendo debatido en el Congreso, la reforma laboral y la reforma pensional, que ya fueron radicadas. ¿Qué incidencias pueden haber tenido esos proyectos de ley en el comportamiento del dólar? Bien, digamos que la información de la que disponen los mercados en tiempo real afecta la oferta y la demanda por una moneda. Eso ya lo teníamos claro, pasa en todas partes del mundo y pasa con el peso colombiano. En el caso de la reforma tributaria que se menciona, pues fue una reforma muy discutida, una reforma donde muchos de los hechos y las implicaciones de lo que se proponía estaba basado como en evidencia, de alguna manera, en cosas demostrables. Entonces la discusión, digamos, fue una discusión mucho más pareja, abierta, donde cada facción, cada grupo de interés podía plantear cuál es su mirada y su lectura. Y fue una reforma que fue, de hecho, aceptada muy rápidamente porque fue un debate muy abierto. Cuando uno mira reformas más recientes, como por ejemplo la de la salud que ha sido tan polémica, la discusión alrededor de la reforma es sobre un sistema que se quiere, que es válido quererlo, pero que no reconoce el proceso actual del sistema de salud y qué puede ser bueno y qué puede ser malo o mejorable alrededor de los hechos. Entonces, una discusión que es más de diseño de un sistema que de hechos reales. Y eso deja en el aire un sentimiento un poco como de incertidumbre y de que no se están reconociendo cosas positivas del sistema actual, que entre otras cosas, cambiarlo podría ser supremamente dañino o generar mucha incertidumbre. Entonces, reformar por reformar no ha sido tan bienvenido porque la gente en la discusión encuentra mucho menos los hechos, los datos, las implicaciones, y eso añade o refuerza la incertidumbre de si el gobierno realmente está gestionando los proyectos de forma acertada. Eso no necesariamente será el caso con la reforma pensional, por ejemplo, o no necesariamente será el caso con la reforma laboral, aunque haya posiciones muy diversas, pero claramente hay unas reformas que se sienten un poco reformar por reformar, y eso claramente preocupa y es un poco la manera en que yo veo el contexto actual con esta reforma. En los últimos días ha habido un intenso debate por las polémicas declaraciones del nuevo presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en el sentido de que no habrá nuevos contratos de exploración de petróleo
y de que en caso de faltar gas se podría importar de Venezuela. Teniendo en cuenta la importancia de los hidrocarburos para la economía del país, ¿cabe esperar algún impacto de estos anuncios en la tasa de cambio? Bueno, esta es una pregunta muy pertinente para este día, porque las declaraciones del presidente de Ecopetrol, el doctor Roa, se hicieron el día de ayer. Y lo que vemos es que el contexto es que el 26% de las ventas hacia el exterior de Colombia es petróleo. O sea, es muy importante. Si el presidente de Ecopetrol hace declaraciones alrededor de Ecopetrol, está haciendo declaraciones en torno al ritmo del negocio de Ecopetrol, y eso tiene mucho que ver con la producción. La producción tiene mucho que ver con los contratos, y todos sabemos que los contratos de exploración hay un porcentaje grande que normalmente no logra tener unos hallazgos importantes, o que algunos de los hallazgos no son fácilmente explotables, entre otros. Entonces, una declaración en el sentido de no hacer nuevos contratos de exploración, pues lo que hace es que la probabilidad de oferta de petróleo dentro de Colombia inmediatamente baja, porque si no exploro no encuentro, y si no encuentro, las reservas entonces tienen una contracción mucho más previsible en el tiempo. Entonces, en ese sentido, las declaraciones del nuevo presidente van más en torno a la pérdida de valor de la acción de la compañía, que fue exactamente lo que pasó ayer. Osciló entre un 6 y un 12% la caída. Eso no afecta tanto la tasa de cambio, excepto por la implicación de que Colombia, a nivel de entonces riesgo de sus ingresos, es mayor, porque va a tender a tener menores ingresos futuros si no hay exploración, y eso afectaría secundariamente la tasa de cambio. Entonces, no son tanto directo el efecto sobre la tasa de cambio. De hecho, la tasa de cambio cayó hoy, es decir, el peso ganó valor, a pesar de las declaraciones del doctor Roa. Pero lo que sí plantea es que los ingresos de Ecopetrol a futuro pueden y van a sufrir, si esa es la decisión, y eso afecta a Colombia y su tasa de cambio en un sentido que pronto es menos deseable, y es decir, que pierda valor el peso. Ayer se conoció el rompimiento de la coalición del gobierno con el partido de la U, el Partido Conservador y el Partido Liberal a raíz del debate sobre la reforma a la salud. De nuevo, ¿podría esto tener algún efecto en el comportamiento del dólar? Nuevamente, entre ayer y hoy lo que hemos visto es que no ha tenido efecto, es decir, el peso ganó valor. Lo que sí se afectará seguramente es las reformas que se aprueben, y esas reformas que se aprueben, el impacto que pueden tener sobre esos agregados económicos que nos den una percepción de que vamos en la dirección correcta, y no al revés. Entonces, no tanto sobre el peso, pero sí que indiquen que no vamos en la dirección correcta en torno a algunas de las reformas que se están tramitando. Miremos ahora de qué manera afecta la devaluación o revaluación del peso colombiano en las finanzas públicas y personales. ¿Cómo influye esta fluctuación constante en los ingresos del país? Pues es bastante simple. ¿En qué sentido? Si el peso pierde valor, necesito más pesos por cada dólar que tengo que comprar, y eso lo que implica es que disminuyó mi capacidad de compra. Eso exactamente le pasa a las personas como le pasa a los estados. Esa es la conclusión de esa dinámica de perder y ganar valor. Si hoy, por ejemplo, en Colombia está pasando que el peso colombiano gana valor, yo necesito menos pesos para lo que tengo que pagar en dólares. Es deseable. Pero si la postura es totalmente lo contrario y es al revés, necesito más pesos para comprar esos dólares y poder pagar por los bienes y servicios que recibo, sea yo el Estado, sea una familia o sea un individuo. Y por esa línea, ¿de qué manera afecta la deuda externa que tiene Colombia? Muy interesante, porque hay deuda pública y deuda privada en dólares. Entonces, el que deba en dólares, o el que una persona deba una tarjeta de crédito por consumo en dólares, significa que su cuota mensual y su pago total va a ser mayor, porque requiere más pesos para pagar esos dólares. Entonces, no es menor el que la tasa de cambio tenga fluctuaciones, en particular que el peso pierda valor, porque si pierde valor voy a necesitar más pesos para pagar la misma deuda,
que antes me costaba menos cuando el peso valía más. Y ahora, ¿qué impacto tiene el comportamiento del dólar en el gasto de los hogares? Pues la canasta familiar tiene aproximadamente, por la medición del DANE, unos 380 y tantos bienes y servicios. De esos 300 y tantos productos, algunos los compran las familias y son totalmente importados, otros se producen en Colombia con insumos del exterior, por esas dos vías, realmente lo que sucede es que si el peso pierde valor, necesito más pesos para comprar un mismo bien que está expresado en una moneda extranjera, en este caso del ejemplo, el dólar. O sea, es más costoso comprar productos de otros países y puede hacer más costosa, que es lo más grave, la producción nacional, porque hay importadores que traen cosas del exterior para terminar productos en Colombia y eso hace que sea más costosa la canasta familiar, por decirlo así. Desde su experiencia, una TRM, ¿cuánto sería la ideal para la economía colombiana? Ese concepto de una TRM ideal es muy difícil porque depende del contexto. Es decir, no es lo mismo hablar de una TRM ideal en 2019, prepandemia, en pandemia o en este momento. Lo que sí es clarísimo es que las previsiones más serias alrededor del peso colombiano muestran que la tasa debería estar alrededor de entre 4.400 y 4.800 pesos. Y se va a ir moviendo entre esas dos cifras mientras se va estabilizando un poco el tema de inflación, que ya te había contado que impacta la tasa de cambio, y mientras la actividad económica se enfría un poco, ¿no? El tema del gasto de los hogares se enfría un poco, que ya se está enfriando, los datos muestran eso. Pero de todas maneras, hay una cosa que del contexto internacional que nos está afectando y nos puede afectar más, y es que la Federal Reserve, el Banco Central norteamericano, ya dijo, ok, sabemos que ha bajado la inflación, pero no está controlada. Quiere decir que no descartamos que las tasas de interés puedan subir un poco más. Y eso lo que hace es que el que tiene recursos los compre dólares porque la plata va a rendir más seguramente en dólares y eso versus las otras monedas hace que pierdan las otras monedas algo de valor. Entonces, estamos en un contexto donde es muy posible que todavía sigamos con una tendencia muy parecida a la que tenemos ahora, pero que ese rango esté entre 4.400 y 4.800 pesos. Entonces, ¿qué cabe esperar en el corto y mediano plazo? ¿El dólar se va a volver a fortalecer frente al peso? Normalmente, para darte datos, en todo el mundo, las mejores predicciones de una tasa de cambio son consistentes con que las adivino en un 60%, pero solo la dirección, no el tamaño del cambio, ¿no? O sea, esa es la realidad del mercado de cambiario. Pero te voy a contestar, como decía un famoso exministro de Hacienda en Colombia, decía que cualquiera que diga saber el valor futuro de la tasa de cambio, miente. No sabemos. Doctora Catherine, muchas gracias por su explicación. Gracias por la invitación, con mucho gusto. Feliz día.